Bienvenidos hermanos y hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y viene pronto. Le damos gracias a Dios por... Ya estamos a mitad de la semana, ¿verdad? Hoy miércoles 31 de marzo del 2021. Y queremos darle gracias a Dios porque podemos seguir adelante en el caminar de Él. En esta preciosa mañana queremos exaltar y bendecir el santo y bendito nombre. Gracias por la palabra de Dios que estamos viendo, ¿verdad? Con respecto a la fe y las obras. Qué importante es saber que solamente Dios nos puede dar la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Él. Y siempre y cuando deseamos, ¿verdad? Ayer compartía con un amigo hablando con respecto a las maravillas de Dios, y él me traía colaboración cómo Dios en su intención desde el principio al crear al hombre era con la finalidad de que el hombre pudiera expresarle y representarle aquí en la tierra. Siempre hemos creído que Dios desea que todo el hombre pueda conocerle, ¿verdad? Ya que Dios a través de su amor envió a Cristo Jesús a realizar a realizar una misión. Y gloria a Dios, como hablamos ayer, cuando Jesús dijo consumado es, allí palpó todas las cosas que Él tenía que hacer en la tierra. Hoy vamos a hablar un poquito con respecto a la fe viva frente a la fe muerta. Siempre que estamos tocando estos puntos es para analizarnos personalmente en qué posición estamos nosotros delante de Dios. No delante del hombre, sino delante de Dios. Y para eso vamos a entrar al tema, ya que el tiempo siempre corre bien rápido. Así que acompáñame ahí, hermano y hermana, en una oración y vamos a estar hablando un poquito de esta palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, que aún siendo pecadores tú vienes a nosotros, Señor. En esta mañana oramos por tu pueblo, por el pueblo de Israel, que seas tú protegiendo y bendiciendo esta nación, Señor. Lo bendecimos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, que día con día están buscando tu rostro, buscando tu presencia. Y gracias a Dios porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos día con día conocerte, día con día queremos agradarte, día con día queremos expresarte aquí en la tierra. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Amén, hermanos. Qué precioso es la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos da la pauta. Y hoy el tema es muy bonito porque vamos a hablar de la fe viva frente a la fe muerta. Y yo pienso que el Señor en su grande amor y su misericordia nos da la pauta para que podamos nosotros ver en la palabra de Dios en qué posición estamos, ¿verdad? Hay una carta de Santiago hablando con respecto a este tema, y este tema es muy precioso porque nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero si no obramos completamente como obrara Cristo Jesús aquí en la tierra, en vano es nuestra fe. Y para eso vamos a la Escritura. En Santiago capítulo 2, verso 16 al verso 26. Por cuestión de tiempo no vamos a leer estos 10 versos. Solamente vamos a tocar el primer verso y el último verso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Verdad? Pero aquí mismo, en este mismo capítulo, Santiago expresa
la conclusión de lo que él quiere dar a entender en el verso 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que aquí el escritor Santiago quiere expresar y quiere hacer un análisis personal en qué posición él estaba delante de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, analizándonos en qué posición estamos delante de Dios, ya que no solamente hablamos con nuestros labios que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación personal con Dios, sino tenemos que realizar las actividades que Dios nos dejó, que nosotros podamos hacer. En estos pasajes, Santiago da varios ejemplos para ilustrar la correspondencia entre la fe y las obras. Aquí Santiago está expresando de un cristiano que ve la necesidad de un hermano y solamente él se complace en decirle que te vaya bien, que Dios te bendiga y que Dios te prospera, pero no trata de suplir la necesidad que tiene este hermano. Y aquí lo simboliza Santiago en una expresión, una forma de ver en qué posición estamos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de cuerpo de hombre, hecho semejante a los hombres, igual que los hombres, ¿verdad? Semejante a los hombres por amor. Él dejó todo por cumplir una misión. En esta semana nosotros estamos viendo cómo Dios está hablando día con día a las personas para poder tener una intención completamente llena de lo que Dios nos está hablando. Siempre que estamos tocando estos temas, hermano, no creas que estamos atacando ni estamos diciendo lo que tú tienes que hacer. Simplemente nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice, ya que la palabra de Dios es el instrumento que Dios está usando para que nosotros podamos acercarnos a Él. Aquí podemos ver Santiago resume su enseñanza acerca de la correspondencia entre la fe y las obras por medio del ejemplo de la relación entre el cuerpo y el espíritu. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta referencia al espíritu con relación a la fe proporciona la clave para comprender la operación de la fe en la vida del creyente, ¿verdad? Qué importante es la palabra de Dios, hermano, porque hablando la palabra de Dios nos damos cuenta que nosotros nos hacemos una evaluación con respecto a lo que nosotros creemos, con respecto a lo que nosotros estamos siendo conducidos. Vamos también a Juan capítulo 8, verso 30 y verso 31. Aquí Juan quiere expresar que solamente en Cristo obtenemos nosotros lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús le dice a sus discípulos. Pero aquí en el verso 30 podemos colaborar, dice Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En el verso 31 Jesús es bien específico, ¿verdad? Porque aquí Jesús les da la oportunidad a ellos de poder reconocer que solamente en Él podían tener la libertad para buscar a Dios. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Específicamente, hermanos, si nosotros estamos corriendo bajo la palabra de Dios, nosotros vamos a ver los resultados que Dios tiene para nuestra vida. El proceso de la fe es en crecimiento. Cuando más entendemos, cuando más nos metemos con el Señor, Dios mismo nos va dando la pauta para que nosotros podamos acercarnos completamente a Él,
Siempre hemos dicho, hermano, Dios no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hace en nosotros. Dios, en su grande y maravilloso amor, nos da la pauta para que nosotros podamos correr en pos de Él. Ahí mismo en el capítulo 15 de Juan, verso 6, aquí hablando Jesús sobre la vid verdadera, ¿verdad? Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echan en el lugar, en el fuego que arde. Aquí Jesús pone dos puntos muy importantes, que tenemos que permanecer en Él. Si permanecemos en Él, hermano, vamos a crecer en el espíritu y vamos a crecer en fe. Gracias a Dios porque Dios en su grande amor desea que usted y yo podamos crecer en Él. Cuando decimos crecer, quiere decir que ya nosotros no podamos decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Así como el apóstol Pablo llegó a experimentar muchas cosas, ¿verdad? En 2 de Corintios, Pablo no perdió su convicción en importar el costo que él iba a pasar. Igualmente nosotros, hermanos, cuando vamos a la Escritura sabemos que vamos a pasar por diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles, pero eso no nos va a acobardar de bajar la guardia y no acercarnos a Dios, ya que Dios es el que nos da las fuerzas. Dice la palabra de Dios que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Obtenemos la victoria día con día en nuestra vida cuando nosotros nos agarramos completamente de Él. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que vamos a pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? Ayer compartiendo con esta persona, él me hablaba de la situación que había pasado y me decía, mira, he pasado por situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles me han enseñado que hay un Dios verdadero, hay un Dios a quien le puedo clamar y hay un Dios en quien me puede ayudar. Dice, yo no lo conocía, pero ahora que lo conozco no dejo de hablar de Él. Y cuando yo hablaba con Él podía sentir que en realidad este hombre estaba arrepentido de lo que había hecho en su vida. Y es, hermano, cuando nosotros vemos eso, cuando Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Él, estamos completamente agradecidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no queremos hacer muchas cosas que Dios nos está pidiendo por cuestión de miedo o quizás de duda, y es lo que el enemigo hace. Pero cuando activamos nuestra fe, le creemos a Dios y llegamos a sentir día con día su presencia. Hemos hablado del patriarca Abraham, ¿verdad? Él dejó todo. Cuando escuchó la voz de Dios, deja todo y sígueme a una tierra que fluye leche y miel. Él no dejó todo más por un sentir, sino que él creyó a Dios. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros creemos en Dios, hermano, y sabemos de lo que Él puede hacer. Pero como decimos, todavía estamos en este cuerpo y muchas veces flaqueamos. Pero es ahí donde ponemos en práctica nuestra fe. Y cuando ponemos en práctica nuestra fe, Dios nos va ayudando día con día. Mira, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué precioso es aquí entender, hermano, que el apóstol Pablo al escribir esto, él estaba consciente completamente en quién había creído, en quién había puesto su mirada, en quién había puesto sus manos. Cuando nosotros llegamos a entender en quién hemos puesto nuestra confianza, hermano, nos dejamos que Él nos guíe. Y queremos que siga Él conduciendo nuestra vida, ¿verdad? Pase lo que pase, podamos agarrarnos de Dios. Los tiempos están yendo bien rápido. Hermano,
acelera el tiempo de la búsqueda de Dios, porque los tiempos se van a estar cortando cada vez más y más rápido. Ahora amanece y luego ya está anocheciendo. O sea que la palabra del Señor se está cumpliendo, ya que los tiempos se van a cortar, porque la venida del Señor está cerca. Pero Dios quiere que tú y yo podamos salir a buscar a aquellos que tienen que ser salvos. Y su palabra es maravillosa. Y esta cita de 2 capítulo 4, verso 3, a Dios pone la confianza completa de que Pablo pudiera confiar en él. Hermano, solamente podemos cambiar nuestra visión, solamente podemos cambiar nuestro caminar cuando le creemos completamente a Cristo, que Él puede obrar en todas nuestras necesidades. En este tiempo hay mucha escasez, no solamente de trabajo, no solamente en necesidades económicas, sino también necesidades espirituales, necesidades de enfermedad. Y mucha gente está pasando por muchas pruebas difíciles, pero hermano, no dejes de agarrarte de Dios, porque Dios es el único que nos da la pauta para agarrarnos completamente de Dios. Mira, este ministerio es libres en Cristo, somos libres en Cristo, cuando nosotros creemos completamente en Él, ¿verdad? Gracias a Dios que Él pone la pauta que nosotros podamos creerle a Dios. Aquí también podemos hablar un poquito de este versículo 4:13 de 2 de Corintios. Pablo establece que la verdadera fe bíblica es algo espiritual, es el espíritu de fe. Con esto podemos entender el ejemplo de Santiago acerca del cuerpo y del espíritu. Con este texto que hemos leído, hermano, podemos entender los 10 versos que especifica Santiago en el capítulo 2 del verso al 26. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque podemos entender en Él lo natural mientras un hombre está vivo. Su espíritu mora dentro de su cuerpo. Cada acto del cuerpo del hombre es una expresión de su espíritu dentro de él. Así que la verdadera existencia y carácter del espíritu dentro de él, aunque sea invisible, se revela claramente a través del comportamiento y los actos. Qué importante es ver, hermano, que nuestra acción, que nuestra disposición para poder ayudar se va a llevar a cabo con respecto a la relación que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. No en una forma religiosa, sino en una forma de vida. Cuando vemos el problema, afrontamos el problema. Cuando vemos la dificultad, afrontamos la dificultad. Y solamente lo podemos obtener a través de Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios. Por eso, como decimos, la fe viva frente a la fe muerta. Mucha gente tiene fe, pero no tiene obras. Como lo hemos especificado, juega un papel muy importante la disposición que nosotros podemos tener con la gente que está alrededor nuestro. No solamente con los hermanos de la iglesia, no solamente con los familiares que conocemos, no. Esto es completamente aquel que está alrededor tuyo. Porque es bien fácil ayudar a alguien que conoces. Es bien fácil ayudar a aquellos que tú crees conveniente. Pero es difícil cuando a veces vienen gente que en realidad necesitan de algo y no nos disponemos a ayudar, ¿verdad? En esta mañana queremos decirte, hermano, hermana, dispón tu vida para el trabajo de Dios. Hay mucho trabajo en la viña del Señor. Quizás este trabajo no ves dinero de por medio, sino ves la gracia que Dios ha puesto en ti para realizarla, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón llegó a entender que todo lo que él había hecho,
todo lo que tenía, toda la riqueza que tenía era vanidad. Ahora lo que tenemos es vida, porque tenemos a Cristo dentro de nuestra vida, y dejemos que el agua de vida corra sobre nuestras venas, corra sobre nuestras vidas, y podamos disfrutar lo que Dios nos está dando. Así que en esta mañana te invito, hermano, para que tú te agarres de Dios, no te sueltes de Dios, amigo, hermano, que seas tú agarrándote completamente de Dios. Vamos a hacer una oración. Mira, el tiempo se fue tan rápido y solamente podemos tocar unos puntos muy rápidos, pero dejamos que Dios toque tu vida. Te encargo que leas segunda de Santiago capítulo 2 verso 16 al 26 y segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Colabóralo con lo que el apóstol Pablo dice y con lo que Santiago expresa también. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, te bendecimos. Gracias por comenzar una semana en victoria, Señor. Este día, ya a mitad de semana, Señor, hoy miércoles te pedimos la guianza de tu Espíritu, que tú proveas para nuestras necesidades y que tú nos ayudes a ayudar también, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú harás, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a mis hermanos y hermanas que están estudiando tu palabra, metiéndose a ti, Señor. Sabemos que tú estás obrando de una manera tan, pero tan preciosa. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y amén, hermano, que el Señor te bendiga, que tengas un día muy hermoso en las manos del Señor. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Aleluya.